le iba a hacer una consulta, en principio la armé en mi cabeza de una manera, después la fue respondiendo en esta última parte más que nada. Sobre todo con el desenlace del Partido Comunista, donde empezó a tener un viraje ya desastroso, ¿no es cierto? Por ahí cito referencia a ese cambio desde una mentalidad de clase contra clase a la conformación de un frente de unidad, que dijiste. Por ahí no me había quedado claro en ese momento con quiénes había generado alianzas de estas tres tendencias que veníamos viendo, de sindicalismo revolucionario, socialismo, anarquismo. Y contra quiénes se oponían. Si bien nombraste que por ahí el objetivo era hacer una alternativa al fascismo que venía surgiendo. En parte lo fuiste respondiendo después. Y bueno, modifiqué para eso la pregunta. De retomar un poquito, viene bien igual. Y la pregunta ahora apuntaba a desde qué lugar surgieron por ahí esos luchadores que hoy podemos rescatar de la historia como los Toscos, que en parte retomaban lo que vos dijiste al final, ¿no es cierto? Lo que Perón destruyó completamente, la independencia de clase. Luchadores que desde el sindicalismo intentaron retomar esas grandes luchas de los trabajadores y que lamentablemente tuvieron el desenlace que tuvieron. No el desenlace de esto que venís nombrando, sino mucho más trágico. Pero que por ahí con luchadores de ese tipo, bueno, quizá había una luz de esperanza para retomar objetivos claros, ¿no es cierto? No sé si quedó clara la pregunta. La del Frente Popular es con quién, ¿no? El arco de alianzas es muy amplio. El PC la lanza hacia todas las corrientes que pudieran coincidir en un programa de tipo democrático, antifascista, y también le agregan el término antiimperialista. Después lo bajan, sobre todo porque hay como dos etapas. Yo no puedo extenderme demasiado. En realidad el Frente Popular hubo un viraje más en el medio, como si faltaran virajes. Está el Frente Popular del 35 en adelante. La línea lleva a que en 1937, por ejemplo, cuando se viene la elección presidencial, termina el gobierno de Justo y se viene la elección que termina ganando Ortiz. El PC levanta la candidatura a Marcelo T. Alvear, para que tengan idea. O sea, un obrero comunista se encontraba con la tapa del diario diciendo Marcelo T. Alvear a la presidencia. Bueno, esa es la tragedia. Es de un partido obrero que dirigía a los sindicatos industriales y los conducía a la candidatura de Marcelo T. Alvear, que entre otras cosas era un tipo que uno ya no se podía hacer el desentendido de quién era, porque no es que era un político burgués que prometía. Alvear había sido presidente. Entre otras cosas, entre el año 22 y 28, cuando había sido presidente, había reprimido el movimiento obrero. Había, por ejemplo, producido una derrota fuertísima en la huelga del puerto del 24, había militarizado el puerto con el almirante Domecq García, o sea, un tipo que fue tan represor, como digo, solo que mató menos obreros porque tuvo menor cantidad de conflictos. Pero el PC levantó la candidatura de Alvear, o sea, eso muestra hasta dónde llegaba el arco. Es decir, convocaba a la alianza a los radicales, al Partido Demócrata Progresista, a las corrientes liberales progresistas, la burguesía, que coincidieran en el programa de defensa de la Constitución y de la lucha por las libertades y del antifascismo. En ese momento además eran los años de la Guerra Civil Española, ¿no? La defensa de la España republicana. Y llamaba, por supuesto, al Partido Socialista y también llamaba a los dirigentes sindicalistas reformistas de la CGT. Con estos tenía poco eco, porque la CGT, los dirigentes reformistas, sindicalistas de la CGT, cada vez más iban a hacer un curso antipolítico. O sea, planteaban eso, otra vuelta de tuerca del sindicalismo, que es, el sindicalismo cada vez tiene más aversión de hablar de política, ¿sí? Dice, yo no quiero hablar de política, a mí me interesa luchar por el salario, pero no me hablen de política. Pero claro, el PC y los socialistas decían, mirá, en el mundo hay guerra, hay fascismo, tenemos que pronunciarnos contra el fascismo. No, yo no quiero pronunciar contra el fascismo, porque eso no tiene que ver con el movimiento obrero. Es una locura, pero esto no estoy exagerando, esto es así, efectivamente. El secretario general de la CGT, del 36 en adelante, que al principio el PC y el PS creía que iba a ser aliado de esta izquierda, se llamó Domenech, empieza a decir, no, nosotros no, la CGT no se va a pronunciar. No se va a pronunciar en contra del fascismo, porque esto no es un asunto que tenga que ver con la clase obrera argentina. O sea, se va refugiando cada vez más en una visión estrechamente nacionalista
corporativa, economicista, apolítica. Es el sumum del neutralismo y del apoliticismo. Dice, no nos metan la política en las discusiones. A nosotros nos interesan solo las organizaciones eminentemente obreras. Bueno, entonces ahí no tuvo mucho eco el PC, pero igual lo llama. Es decir, el arco de convocatoria es enorme. Es a todos estos sectores. Ahora, el Frente Popular tiene esa línea del 35 en adelante. Ahora, el 39 es un pequeño problema. Stalin comete uno de sus enésimos crímenes, que es el acuerdo con el nazismo. ¿Sí? Ustedes saben que en el 39 Stalin hace un pacto con Hitler. Es el llamado pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Sí? Es un pacto por el cual se desguazan Polonia, Stalin termina invadiendo Finlandia, se divide en áreas para evitar el ataque de los nazis. Entonces, cuando se hace el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿cómo colocamos el Frente Popular Antifascismo? Es un problema. Entonces, durante 2 años, 39-41, se suspende la lucha contra el fascismo como objetivo número 1. Y ahora el PC dice, bueno, en realidad el fascismo, los que quieren colocar como lucha central el fascismo le hacen caldo de cultivo en América Latina al imperialismo norteamericano. En realidad el fascismo es tan grave como el imperialismo norteamericano. Bueno, eso genera un lío tremendo dentro de la CGT, porque bueno, además el PC pegaba un viraje enorme. Antes decía que el eje central, la lucha contra el nazismo y el fascismo, y ahora decía que en realidad eso no era así. Pero en el 41 vuelve a haber otro viraje, ¿sí? Que es cuando Hitler rompe el pacto y invade junio del 41 la Unión Soviética. Entonces ahí se vuelve otra vez todo contra el fascismo y ahora se convoca un arco de alianzas aún más amplio. Efectivamente, como decía Juan, ya ahora el Frente Popular ni siquiera tiene una connotación antiimperialista, tiene una connotación eminentemente antifascista. Eso lleva a que el PC, por ejemplo, ponga los retratos, el famoso acto de Luna Park del 45, convoca un gran acto de masa con los retratos de Roosevelt, Churchill y Stalin. ¿Sí? O sea, con el retrato del presidente norteamericano. Porque la lucha... Bueno, esos son los problemas de el contenido. Con esto no estamos diciendo que no era importante la lucha contra el fascismo desde ya, sino el modo como la estaba planteando el stalinismo en la lucha contra el fascismo, ¿no? Es decir, el contenido profundamente reaccionario, contrarrevolucionario que tiene el Frente Popular. El gran laboratorio de esto fue España, ¿no? Muy claramente fue cómo se concibió esa lucha por el Frente Popular en España. Abiertamente se traiciona una revolución. Acá lo que se hace en esa lucha por el Frente Popular es tirar la lucha por la independencia de clase, ¿no? Pegando los intereses, confundiendo los intereses históricos de los trabajadores como si pudieran ser conjugables con los intereses históricos de la burguesía, ¿no? Como si hubiera intereses comunes, por ejemplo la defensa de la democracia o la lucha contra el fascismo, cuando el fascismo en realidad obviamente es el capitalismo concentrado, ¿no? Entonces, es decir, desde el punto de vista político, estratégico, de educación política y teórica, es un desastre la línea del Frente Popular. Bueno, esto es un poco lo que preguntabas con quién, con estos sectores. Lo otro, Tosco, bueno, sí, ahí entramos en otro ciclo, el ciclo que se abre, por supuesto, del 45 hasta acá, son 60 años, pasan ahí como distintas etapas. Una cosa es la década peronista, que es el reino de la entronización de la burocracia sindical. Es muy interesante estudiar eso. La tiro solo como una definición, como una pregunta. Hablamos de la burocracia sindical en Argentina. ¿Cuándo surge la burocracia sindical? Es un motivo de debate. Yo hablé poco de la burocracia sindical. Hay un debate. ¿La burocracia sindical, ¿hay burocracia sindical en este periodo? ¿El periodo pre-45? ¿O la burocracia surge después? Lo tiro como tema de discusión y debate. Yo tengo una posición fuerte, como que la dejo como definición rápida. Hasta 1945 hubo fenómenos de burocratización objetivos y manejos burocráticos, pero no llegó a enquistarse una burocracia sindical. La historia grande de la burocracia sindical empieza cuando el Estado burgués se mete abiertamente en el movimiento obrero y estatiza el movimiento obrero, y eso le da base de reproducción a una capa, a una casta que es la burocracia. Por eso yo digo que, lo digo como, por supuesto, como un piropo a los peronistas. El peronismo tiene la responsabilidad histórica de haber formado a la burocracia sindical argentina como capa, lo que no significa que anteriormente no hayan existido tendencias burocráticas.
Los sindicalistas tenían tendencias hiperburocráticas. Los comunistas ni hablar. El comunismo estalinista en los 30 es un curso sofisticado de cómo hacer acciones burocráticas y cada vez más brutales. Por ejemplo, cómo dirimen las disputas internas los comunistas, o lo que hacen con los trotskistas en los años 30. Los echan las organizaciones sindicales. Es decir, bueno, es un método. Es decir, hay métodos burocráticos, pero bueno, objetivamente hasta el año 45 no había una burocracia sindical en Argentina. El peronismo es el que tiene el mérito, entre comillas, histórico de haber creado esa capa social desde el Estado. Ahora, por eso digo, 45 antes pasó de todo. Cuando acaba el peronismo del 55, Tosco. Tosco es para hacer un seminario entero, ¿no? La charla entera Tosco, porque Tosco tiene elementos tiene elementos positivos, pero tiene elementos también muy criticables. Porque Tosco representa una experiencia de lucha antiburocrática. Tosco se forma en la resistencia, al principio con la identidad peronista y luego él se autodenomina como marxista y reivindica la lucha contra la burocracia. Representa una experiencia muy particular del proletariado cordobés, que tiene características, y él sobre todo, de la rama de Luis Fuerza, que tiene a su vez rasgos muy peculiares. WOMAC, ¿no? Posición estratégica. El gremio Luis Fuerza es estratégico, ¿no? Todas las ofertas de convertirse en un referente del gran paso que tenía que dar el clasismo en los 60-70, que era la creación de una alternativa obrera, una alternativa política obrera, avanzar en la creación de un gran partido revolucionario de los trabajadores, y a eso se negó Tosco. Y en algunas definiciones programáticas Tosco abrió su arco de alianzas a corrientes de pequeños y medianos empresarios interesados en la defensa de la nación frente al imperialismo. Es decir, hubo ciertos elementos detrás de una historia, obviamente, de gran combatividad, de gran honestidad, ¿no? Incuestionable Tosco, pero bueno, ese es nos estamos metiendo en un tema bastante complicado, ¿no? Que es que introducirle un matiz a Tosco como parte de la experiencia clasista. No es lo mismo Tosco que la dirección Citra-Citram, ¿no? Es una variante de un clasismo inconsecuente, creo yo, pero bueno, en todo caso, motivo de discusión. De cualquier manera, Tosco es, como tantos otros dirigentes combativos, producto de esa enorme tradición, que vos remarcas muy bien, de esa enorme tradición de lucha en el movimiento obrero en Argentina, ¿no? Que todo el tiempo está dando esta historia rica de la que hablamos, ¿no? Todo el tiempo hay un sedimento, un capital que puede recuperarse, ¿no? Y entonces reaparecen. Por eso no es que el peronismo y la burguesía sindical triunfan, logran meter una losa y la cierran bajo 7 llaves. La historia logra encontrar fisuras, ¿no? Y esto es lo interesante de ir al pasado, ¿no? ¿De dónde viene esto? Hay otra tradición de combate y de lucha por la independencia de clase muy fuerte, que contrarresta esto, ¿eh? ¿Alguien más se anotó? ¿Tiene corazón para compañeros? El movimiento estudiantil, que lo nombraste así en un breve momento con el tema de la reforma, ¿qué papel juega en desde ese, si se quiere, la reforma hasta lo que fue después el movimiento que resurgió? Y si es necesario no te metas en el tema, porque lo van a tocar más adelante, por el post-45, pero es como que quedó ahí medio en la nebulosa que pasó con la reforma y por adelante. El vínculo fue importante, sobre todo en Córdoba, que fue bueno, el punto neurálgico del movimiento de la reforma del 18. Ahí los vínculos fueron muy directos porque, de hecho, en la local de la Federación Obrera Provincial de Córdoba se reunían los propios estudiantes, ¿no? Reformistas, o sea, y algunos de ellos avanzaron además en definiciones políticas, algunos de ellos entraron al Partido Comunista, y en algunos casos, bueno, no entraron al Partido Comunista, pero sí entraron, por ejemplo, al Partido Socialista. Ahora, si bien está el caso interesante de la reforma del 18, no puede decirse que en el periodo que nosotros estamos trabajando existieran corrientes pro-obreras en el movimiento estudiantil orgánicas, fuertes. Es decir, salvo algunas experiencias puntuales, por ejemplo, la experiencia de la corriente llamada Insurrexit en los años 20, fue un grupo
que leyó la experiencia de la reforma en el mejor sentido, es decir, le vio potencialidades pero también le vio límites, porque finalmente era una, como el nombre indica, era una reforma. Y algunos estudiantes sacaron la conclusión completa de que la lucha por las reformas tiene un límite y eso se tiene que articular en una estrategia revolucionaria. Algunos dieron un avance y bueno, se convirtieron al marxismo, que es la forma de resolver este dilema. Eso lo hizo una minoría. Ese grupo, es interesante la historia de ese grupo, se llama Insurrexit. Todos terminaron entrando posteriormente al Partido Comunista. Aunque luego, paradójicamente, un sector importante de ese grupo termina siendo expulsado, en la llamada ruptura de los chispistas del 25, una ruptura por izquierda que tiene el PC, y algunos de ellos luego van a ser los primeros embriones del trotskismo en Argentina. Tipos como Raurich, Angélica Mendoza, terminan, sobre todo Raurich, terminan teniendo importancia en la formación de los primeros embriones trotskistas en los 30. Pero bueno, recapitulando, sacando la experiencia de la reforma del 18, no podemos hablar en este periodo de grandes corrientes pro-obreras del movimiento estudiantil, como si lo va a ver, yo diría recién en los años 60, ¿no? Porque la etapa peronista, bueno, tampoco eso va a existir, y luego en el 55 hay que decir que incluso el movimiento estudiantil tiene unos rasgos muy retardatarios, porque se convierte en un ala del Frente Gorila, ¿no? Posiciones antiperonistas reaccionarias. Y la década peronista, el peronismo hace cosas también monstruosas con la universidad. Entonces, es un periodo en el cual yo diría que en los 60, cuando se puede avanzar en una articulación más clara entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, en los 60. Pero, para decirlo de un modo resumido, acá no hubo una experiencia tipo Mella, ¿sí? La experiencia tipo... ¿Cómo? Julio Antonio Mella fue un gran dirigente del movimiento estudiantil en Cuba, fue un hijo de la reforma del 18, fue un tipo que estudia la reforma. Ustedes saben que el movimiento de la reforma del 18 en Argentina tiene un impacto en toda América Latina. Mella conoce la experiencia de la reforma y saca las mejores conclusiones de que la lucha por la reforma de la universidad se tiene que articular con la lucha antiimperialista y finalmente con la lucha anticapitalista. Y Mella hace toda la evolución y termina fundando el Partido Comunista en Cuba. Y bueno, finalmente lo termina matando el estalinismo, ¿no? Porque lleva esas conclusiones hasta el final. Por eso es verdaderamente un escándalo que haya una corriente ahora que tome el nombre de Mella para llevarlo al apoyo a Chávez, a Evo Morales y incluso a Cristina Kirchner, ¿no? Ofendiendo el nombre de Julio Antonio Mella, que murió muy joven luchando por las banderas del comunismo y de la lucha contra el populismo. Mella escribió expresamente contra el populismo, mostrando cómo el proletariado tiene que preservar su independencia de clase de la burguesía y de los planteos. Mella escribe una lucha teórica muy importante contra el APRA, contra Haya de la Torre y contra las concepciones apristas, que eran concepciones típicamente populistas. Entonces, bueno, Mella fue un tipo muy importante en la primera generación de formación de los partidos comunistas latinoamericanos y muere joven, muere asesinado. Bueno, ustedes saben que hay una teoría que lo mató el estalinismo, ¿no? Muere en México asesinado por un sicario se suponía de la dictadura cubana. Él estaba en el exilio, pero hay sospecha de que no fue de la dictadura cubana, que estuvo ahí la mano del estalinismo. Pero, en todo caso, Mella fue ese ejemplo extraordinario que en la Argentina no llega a desenvolverse. No hubo ni un Mella ni un movimiento articulado en torno a Mella que tuviera ese carácter, de sacar la conclusión de que la mejor lucha por la reforma de la universidad era empalmar con el movimiento obrero y desenvolver una lucha anticapitalista y socialista. Eso no... Si bien hubo avances, hubo dirigentes estudiantiles que dijeron la lucha no puede quedar en los claustros, hay que mirar a América Latina, y eso está bien, es un paso. Hay que mirar a América Latina, hay que hacerse latinoamericanista, hay que hacerse antiimperialista. Hubo corrientes progresistas, pero muy pocos dieron el paso en hacerse marxistas revolucionarios. ¿Se entiende? Eso es lo que, un poco el balance que hay para hacer en Argentina. Bueno, buenas noches. Bueno, yo tal vez no tenga que ver con la exposición, que desde ya estuvo brillante, la verdad que muy buena, pero sí quería aprovechar la ocasión para saludar, la verdad, la iniciativa de esta camada de sindicatos ceramistas, de esta nueva comisión directiva, con Omar, Chaplin, todos los compañeros, Marcelo, qué sé yo, hay toda una camada nueva, que es la tercera generación en la dirección de sindicatos ceramistas recuperado con ideas clasistas
y que, bueno, se ha ido profundizando. Después de los embates del kirchnerismo y los embates de un lado y del otro, creo que ha profundizado las convicciones clasistas, ya no desde el punto de vista de defender la unidad de las filas obreras y la igualdad, igual trabajo, igual salario y el pase a planta y todas esas cosas que nacieron en la línea de producción allá en Sanón, defender la unidad con los hermanos desocupados y demás, sino ir elevándonos, profundizando al terreno político más profundo, ¿no? Siempre, toda lucha es política, pero en ese sentido cargarse también la responsabilidad de generar una alternativa para el conjunto de la comunidad como una alternativa obrera. Creo que esa maduración ha sido importante, digamos. Me tocó empezar a mí como secretario general, después siguió Alejandro López, bueno, ahora Omar, y vamos por la cuarta camada dentro de poco tiempo. Y yo creo que esto es muy alentador esta decisión de esta escuela político-sindical, justamente para formar estos cuadros. Yo creo que es muy importante esta definición que hacía Hernán Camarero recién, o hace un ratito en la exposición, alrededor de que la teoría no es un elemento más, sino que es fundamental. Digamos, no hay movimiento obrero que se surja y se ponga como tal sin una teoría que lo banque, ¿no? Sino es detrás también de una teoría, de una ideología. Y desde ese punto de vista yo creo que esto viene a reafirmar, por eso la verdad que estoy bastante emocionado porque tiene que ver como un hijo que va pariendo, ¿no? Que uno va pariendo en el sentido de cómo se va forjando y que la única que nos queda es avanzar, si no es acomodarse en el sentido del sindicalismo revolucionario, digamos. La tendencia permanentemente es a tironearte, hemos visto mucho, yo creo que la sonrisa de muchos al decir que está escindido, ¿no? La lucha sindical por un lado y la lucha política por el otro. No sé, nosotros discutimos así en política, pero acá en el sindicato discutimos en otros términos. La verdad que estos últimos días lo hemos escuchado en boca de compañeras, entre comillas, de izquierda. Pero bueno, es una pelea que están dando también compañeras que integran este espacio, este lugar de nuestra lucha, como son las compañeras de la agrupación negra, docentes que están dando una pelea enorme para recuperar el sindicato, pero bajo la bandera del clasismo. Recuperarlo con un método sano, con una forma sana de funcionamiento, y por eso va todo nuestro respaldo también a la pelea de las compañeras. Pero yo quería valorar esto en primer lugar, incentivar, digamos, a la profundización, este estudio que se va a hacer, tomarlo para poder leer la etapa del sindicalismo revolucionario, una etapa muy profunda también, y que está bueno porque hay muchas corrientes que hoy actualmente, como bien decía Hernán, abrevan en esos lugares, ¿no? Se ubican como parte con una concepción de militancia, de trabajadores sin partido, pero en el mal sentido, en el sentido no en el sentido circunstancial de que uno va buscando la forma, sino en el sentido eterno, que inevitablemente te lleva a pelear solamente la migaja que te da el patrón, y no pensar que algún día el patrón lo tenemos que derrotar, expropiarlo y hacer una nueva sociedad. Digamos que eso es lo que sí tenemos en cuestión nosotros, y bueno, la agrupación Marrón, de la cual, bueno, somos parte, compartimos, tanto militantes de PTS como compañeros independientes. Yo creo que vamos discutiendo con mucha paciencia, pero sobre todo poniendo el cuerpo también, sobre todo en la lucha ante distintos conflictos, de esta manera. Yo me parecía eso decir, y nada más dos pequeñas cosas y terminar. Hoy fue noticia muy fuerte también el hecho de que fue fotografiado Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba, por la espalda, con total impunidad paseando por Zapala. Yo sé que esto nos merece nuestro más enérgico repudio. El compañero Alejandro López, a veces me toca hablar siempre por malos buenos motivos en representación, estuvo en la cárcel hasta hace poco porque hicieron un ingreso junto a otros diputados porque asesinaron a un interno hace poco tiempo, y bueno, ahí marca esas dos cuestiones, como dijeron hoy, ¿no? Por un lado, a Ibaceta lo mataron dentro de la cárcel y todo privándolo de su libertad y privándolo de su vida, y Poblete, el asesino del compañero Carlos Fuentealba, hoy camina libre por las calles. Entonces yo creo que esta pelea, aún estas peleas que son puntuales y son profundas, yo creo que hay que darla con este horizonte, que es el horizonte de saber que tenemos que terminar con el origen de toda esta injusticia que es justamente este sistema capitalista. Entonces yo eso nada más saludar, la verdad que ha sido muy bueno, muy claro como siempre Hernán, y de vuelta comprometido, porque van a haber otros seguramente compañeros y compañeras ahí, pero comprometido con esto. Bueno, la presencia también de Juan Dalmazo, que junto a Omar y otros compañeros fueron tramando y organizando esto. Las felicitaciones porque ha sido una muy buena jornada inaugural para esto que no se tiene que cortar.
muy dinámica. En lo que nos estamos adentrando un poco en lo que es el clasismo, digamos, es un panorama muy amplio, digamos, de toda la historia del movimiento obrero en general, no solamente de acá Argentina, porque abordó, digamos, la cuestión de la clase obrera a nivel internacional. No, me parece muy importante, ¿no? Y está buenísimo esto de que se pueda dar este espacio, poder informar, ¿no? También y aclarar algunas cosas, ¿no? Algunas dudas que por ahí algunos que otros han tenido, que por ejemplo hoy en día yo varias dudas que he tenido se me han aclarado, ¿no? Y que está bueno de que se pueda seguir difundiendo, ¿no? Y que lo informe, bueno, de lo que fue la historia, ¿no? De lo que va haciendo la lucha, ¿no? Y de que vemos que también queda mucho más por delante y que está bueno de que se siga haciendo porque sirve en conjunto hacia todos los compañeros. La verdad que cuando vi la información de que estaba para hacer fiesta, decía, bueno, daba gracias por el espacio que nos permite estar a los independientes, a los que por ahí no sabemos mucho de nada, que nos sumamos por ahí a tantas luchas, sintiéndonos así, de parte como trabajadora. Yo desde la salud, desde el hospital, y toda esa realidad también difícil, pero me parece como un puntapié inicial buenísimo y que necesitamos formarnos justamente para entender toda esta realidad o el por qué estamos acá, por qué estamos como estamos, y me parece a mí como un momento también histórico. Decía que ayer, con lo que ustedes está surgiendo ustedes por el sindicato ceramista en general, y todo lo que también está aportando a nivel país y no solamente, sino también a nivel internacional, y esto de que es posible organizarse, pero es importante estar formado para saber dar discusiones, para saber estar políticamente preparados y bueno, para dar peleas donde hay que darle, y eso, con mucha fuerza. Me parece genial que tengan iniciativa desde la corriente de nuestra lucha para hacer formación en cuanto a lo teórico, porque muchas veces Neuquén es una provincia muy combativa, con mucha lucha, que tiene mucha tradición en lo que son las luchas, pero por ahí no se le ha sabido dar una salida más política, digamos, la construcción de una organización política de todos los sectores que luchamos. Sindicato Ceramista, ahora junto con el Partido de Trabajadores Socialistas, que impulsamos la corriente de nuestra lucha, y además con el Peor que Socialista, que formamos el Frente Izquierda, por ahí estamos dando un gran paso que ha sido pasar a la lucha política, que está buenísimo. Y por otro lado, me pareció muy buena la exposición de Hernán Camarero en el sentido de analizar todas las estrategias que han tenido las diferentes organizaciones anarquistas, socialistas, comunistas en Argentina, y cómo, digamos, a veces la falta de estrategia o tener una estrategia incorrecta de conciliación de clases o de dedicarse solamente al sindicalismo o tener una tendencia muy ultraizquierdista, digamos, de choque directo en momentos que no se analizan las condiciones en que están los trabajadores, lleva a derrotas de la clase obrera. Y bueno, de eso creo que nosotros tenemos que aprender muchísimo para ver cómo en la crisis internacional que estamos viviendo, digamos, damos una respuesta a la altura de las circunstancias y construimos una organización con una estrategia correcta. Bueno, estuvo buena, yo creo que fue una experiencia muy importante. Hicimos lo que se realizó en la actividad de hoy, fue una exposición. Primero intervino el compañero Omar del sindicato ceramista explicando la importancia de realizar este tipo de actividades, de formación, de charlas, de cursos, que me parece que es una tarea estratégica del movimiento obrero. También intervino el compañero Juan Dalmazo del PTS, saludando también la iniciativa y mostrando la importancia. Y luego yo hice una exposición que fue un poco larga, de recorrido de los orígenes del movimiento obrero, desde fines del siglo XIX hasta el peronismo, exponiendo los jalones, los aspectos más importantes del proceso de constitución del movimiento obrero, de las luchas, de las corrientes que intervienen en el movimiento obrero, el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo revolucionario, el comunismo. Y creo que fue, por lo que me dicen los compañeros, que fue una iniciativa importante, que sirvió, que colaboró en el proceso de discusión y de formación teórica. Hubo algunas preguntas, así que yo estoy conforme con la actividad y creo que fue importante, así que saludo y felicito a
los compañeros del sindicato en haber encarado esta tarea y los convoco a continuarla, ¿no? A realizar otras actividades, porque creo que es una labor estratégica, ¿no? Del movimiento obrero, la tarea de la formación teórica, de encarar cursos, charlas, porque la lucha teórica, como la lucha sindical, la lucha política, es parte de la constitución del movimiento obrero como sujeto.